La historia de la injusticia, la historia de la traición, la historia de lo que debería haber sido y no fue. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de esa historia. Bienvenidos a Entre Latidos. Espiritualidad encarnada. Con Daniel Pérez Kuchmeister. Entre Latidos número 24. La historia que nos marcó. Hay momentos de la vida que nos marcan. Experiencias que dejan huella. Una pérdida, un abandono, una traición, una enfermedad, un fracaso, una palabra que alguien dijo y que todavía resuena en nosotros. Todos tenemos heridas, experiencias que dejan marca, como una grieta en el vidrio. Todos tenemos heridas. Algunas visibles, otras muy bien escondidas. A veces creemos que lo que nos pasó es lo que nos rompió. Pero con el tiempo descubrimos algo más profundo, algo que ya hemos comentado. No siempre es lo que nos pasó lo que nos sigue doliendo. Muchas veces lo que más pesa es la historia que nos seguimos contando sobre eso que nos pasó. La mente tiene una forma muy particular de relacionarse con el dolor. Quiere entenderlo, quiere explicarlo, quiere encontrar culpables. Y muchas veces termina creando una historia que repetimos una y otra vez. La historia de la injusticia, la historia de la traición, la historia de lo que debería haber sido y no fue. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de esa historia. Pero hay algo que rara vez vemos. La persona que sufrió aquella experiencia ya no es exactamente la misma que la recuerda hoy. El tiempo pasó, la vida siguió. Sin embargo, muchas veces seguimos juzgando nuestro pasado como si aún estuviéramos viviendo allí. Condenamos a quien fuimos. Nos reprochamos decisiones, nos avergonzamos de reacciones, nos castigamos por no haber sabido lo que hoy sabemos. Pero hay algo profundamente injusto en ese juicio, porque aquel que ahora recordamos era otra persona. Tenía otra mirada, otra madurez, otra comprensión de la vida. A veces miramos nuestras heridas como si fueran una prueba de que algo en nosotros está roto. Pero tal vez las heridas no sean solo grietas, tal vez también sean puertas. Una tarde encontré un vaso antiguo que había guardado durante años. Era simple, pero tenía un valor especial. Cuando lo tomé en mis manos, descubrí algo que nunca había visto. Tenía una grieta, una línea finísima que cruzaba el borde. Mi primera reacción fue el rechazo. No puede ser, antes no estaba así. Pero la grieta ya estaba. No apareció en ese momento. Simplemente yo recién la estaba viendo. Algo parecido nos pasa con nuestras heridas. Muchas veces no es que la herida aparezca de repente. Lo que aparece es nuestra conciencia de ella. Y cuando la vemos, la mente se resiste. Dice, esto no debería haber pasado.
no tendría que ser así, no es justo, pero lo cierto es que ya pasó. La grieta está. Aceptar eso no significa resignarse. Aceptar es ver con claridad, es decir, esto es lo que hay. No lo que yo quería, no lo que imaginé, pero es lo que es. Y desde ahí puedo empezar a vivir de nuevo. Porque muchas veces el sufrimiento no nace del dolor, nace de la resistencia al dolor. No duele solamente lo que ocurrió, duele también la lucha interna por no querer aceptar que ocurrió. Las crisis tienen mala reputación. Las vemos como castigos, como errores, como fracasos, pero muchas veces son momentos de enorme crecimiento. Momentos donde algo se rompe para que algo más verdadero pueda aparecer. La enfermedad, el caos, el sufrimiento, nadie los desea. Pero a veces abren preguntas que nunca nos hubiéramos hecho. ¿Qué es realmente importante? ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué parte de mi vida estaba dormida? Hay una vieja historia sufí que cuenta que un maestro entregó a su discípulo un anillo. En él había una frase grabada: esto también pasará. Le dijo: cuando estés feliz, míralo y recuerda que eso también pasará. Cuando estés triste, míralo y recuerda que eso también pasará. Nada es permanente, ni la alegría ni el sufrimiento, incluso las heridas pueden transformarse. A veces creemos que sanar una herida significa que desaparezca, pero muchas veces sanar significa algo distinto, significa mirarla de una manera nueva, con menos juicio, con más comprensión, con más amor. Porque no hay herida, por profunda que sea, que una mirada amorosa no pueda empezar a sanar. Cuando dejamos de luchar contra lo que fue, algo en el interior se aquieta. Como si el alma pudiera descansar. Y desde ese descanso empieza a aparecer una nueva forma de vivir. Tal vez el sentido del sufrimiento no sea quedarse en él, tal vez sea aprender. Y una vez que aprendamos, el sufrimiento deja de ser necesario. Las heridas pueden volvernos más duros, o pueden volvernos más humanos, más sensibles, más conscientes, más compasivos. Todo depende de cómo decidimos mirarlas. Porque al final no es solamente lo que nos pasó, es la perspectiva desde la que elegimos recordarlo. Tal vez algún día, cuando miremos nuestra vida desde más arriba, desde más lejos, desde más calma, comprendamos algo que hoy nos cuesta entender. Que incluso aquello que más nos dolió también formó parte del camino que nos trajo hasta aquí. Y quizás entonces podamos mirar nuestras heridas no como una condena, sino como parte de nuestra historia. Una historia que todavía se sigue escribiendo. Y tal vez ese sea el verdadero sentido de nuestras heridas. No recordarnos lo que nos rompió, sino mostrarnos en qué lugar de la vida podemos volver a empezar entre latidos.
Entre latidos. Espiritualidad encarnada.